tardes. Lo que estamos haciendo, recordarán, estamos estudiando el libro de Isaías y lo hemos venido haciendo en diferentes bloques de capítulos. Hemos estudiado 2 capítulos por día, así que ahí hemos diferenciado de a 14 capítulos aproximadamente. Y en esta oportunidad llegamos al final. Ya vamos a ver los últimos capítulos del libro de Isaías. Así que bueno, Mari, como lo decíamos recién, gracias por tu predisposición. Así que estamos ahí con la Biblia atentos, ¿sí? Como para ir leyendo aquello que el Señor te muestra. ¿Sí? Somos todos oídos. Bueno, buenas noches a todos. Espero estén bien. Y como siempre, sugerencia mía es que tengan la Biblia a mano porque es bueno ir leyendo, ir recapitulando lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar en Isaías capítulo 57 y voy a pedir a Denis, por favor, que lea desde el 14, el versículo 14 hasta el 21, que es la mitad, por así decirlo. Por favor. El 57, 14 al... 21. Ok. Bueno, es la traducción TLA, dice castigo y curación de Israel. Entonces Dios dijo, abran paso, preparen un camino llano para que pase mi pueblo, porque yo soy el Dios eterno, y mi nombre es santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y animo a los afligidos. Pueblo mío, no siempre voy a acusarte, ni estaré enojado todo el tiempo. Yo mismo te hice y no quiero que te desanimes. Israel, a causa de tu pecado, por un tiempo estuve enojado contigo. Entonces te castigué y me alejé de ti. Pero ustedes, los israelitas, se pusieron muy caprichosos y se rebelaron contra mí. Yo he visto su desobediencia, pero les quitaré su rebeldía y les daré descanso a todos los que están tristes. Los haré entonar este canto de acción de gracia. Paz al que está lejos, paz al que está cerca. Yo perdonaré a mi pueblo. Bien, vamos a comenzar por el versículo 14 y podemos leer las palabras Ashanat, Ashanat. Y si volvemos para atrás, en el capítulo 35, versículos 8, se escribe una calzada para el pueblo. Si ustedes en algún momento lo pueden leer, Isaías 35, versículo 8, donde se describe una calzada para el pueblo de Dios, es decir, un camino elevado por encima de todos obstáculos. ¿Sí? Ashanat, por así decirlo, se refiere a la construcción de un camino para que el pueblo de Dios pueda regresar a él, sin que nada lo impida. Quitar los obstáculos, como la palabra lo dice, es quitar los tropiezos del camino. Es necesario que todo lo que se interpone en nuestro camino, que todo lo que tenemos en nuestro camino y que sabemos que es de estorbo delante de Dios, sea quitado. Eso es muy importante. Después nos dice del versículo 15 al 21. Si ustedes lo escucharon, hay varias descripciones que corresponden a Dios. Entre ellas tenemos alto, tenemos sublime, tenemos eterno, tenemos santo, y si ustedes lo recuerdan, son las características de Dios. Entonces, Dios se presenta con nombres que reflejan una gran majestad con respecto a Él, y espera que sus hijos, su pueblo, responda al Dios tan glorioso que es Él. Después, recordemos también de que Dios habita en la eternidad. Él es sublime. Y quisiera preguntarle si alguno de ustedes sabe lo que es sublime, de los que están aquí presentes hoy. Bueno, sublime es una persona, Dios, más que nada, majestuoso, que infunde respeto, ¿sí? Que es grande, que es admirable en todos sus aspectos, que no hay error en él. Eso es sublime. Después también tenemos, que dice del versículo 15 al 21, un camino de paz y restauración. Y aquí hay puntos importantes también a tener en cuenta.
Dios habita en la altura y la santidad, como habíamos dicho, pero también al mismo tiempo con los hombres, con el que es quebrantado y humilde de espíritu. Y esto es un punto importante delante de Dios también, el ser quebrantado y humilde de espíritu. Debemos entender el amor de Dios, porque dice, no contenderá para siempre, ni para siempre me enojaré. Entonces, muestra misericordia a su pueblo, porque si bien hubo disciplina, ahora nos dice, no contenderé para siempre. Es decir, está mostrando su amor, está mostrando su misericordia. He visto sus caminos, pero los sanaré y los pastorearé. ¿Sí? Pasa al que está lejos, en el versículo 19 vemos eso. Pasa al que está lejos y paz al que está cercano. Entonces, cada uno puede recibir el shalom de Dios. Cuando hablamos de shalom, la palabra shalom significa paz. Es una paz inigualable que invita al que está lejos, pero también al que está cercano a Dios, a recibir de esa paz, a disfrutar de esa paz. Pero aquí hay una gran diferencia, que las personas que no se acercan a Dios, los impíos, aquellos que no reconocen a Dios, no pueden disfrutar de esa paz. Pero la misericordia de Dios es para todos. Eso sería el resumen de lo que es el capítulo 57. Si nos vamos al 58, vamos a leer un poquito el 58. Gloria, ¿estás disponible para leer? ¿Sí? Bien. Vamos a leer el capítulo 58 del 1 hasta el 10. Bueno, dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Versículo 10. Bien. El capítulo 58 realmente a mí me confrontó, y para aquel que lo lee detenidamente también lo confronta. Porque si bien el ayunar está bien delante de Dios, ellos ayunaban para quedar bien delante de Dios, pero no ante el hermano, ante los que estaban al lado de ellos. Sus actitudes eran contrarias a lo que Dios requería. Es decir, no estaba bien lo que hacían. No comprendían por qué Dios no respondía a sus oraciones. Pero si ustedes volveríamos a leer,
Primero, oprimían a los trabajadores. Segundo, no tenían compasión con los demás. Tercero, se negaban a ayudar a sus semejantes. Es decir, suplir lo que los parientes necesitaban. En cambio, si ellos hubieran cambiado su actitud y su postura en el ver que nos dice, heme aquí, ahí Dios los escucharía y les respondería sus oraciones. Dice, si te ofreces al hambriento, la gente no cumplía con los requisitos, es decir, no tenían misericordia de nadie. En un día de ayuno, ellos mismos se ponían como que estoy ayunando, pero necesito que trabajes el doble. Y no tenían compasión ni misericordia de nadie. Eso sería lo que es el capítulo 58. Y nos vamos a pasar al 60. Del 60, a mí me gustaría hablar, sé que Isaías trae un mensaje de esperanza y restauración para el pueblo de Israel. Isaías profetiza acerca de la gloria futura de Jerusalén y la llegada de una luz que iluminaría las tinieblas. En este capítulo también es llamado a vivir en la luz de Dios y alejarse de la oscuridad del pecado. Y después, del 15 al 20, a ver, yo me equivoqué acá. Bueno, sé que Isaías describe a Jerusalén como una ciudad escogida por Dios, donde todas las naciones se reúnen para adorar a Dios. Es un recordatorio de la presencia de Dios que no solo le pertenece a un pueblo en particular, sino que también está disponible para todos aquellos que le busquen. Eso sería lo que es el capítulo 60. Y ahora nos vamos a mover al 61. El 61 es completo y lo vamos a leer completo. Denis, por favor, si lo podés leer completo. 61, ¿no? Sí. Dice, anuncio de la salvación a Israel. El fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios, para manifestar su poder. Ustedes, habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas. Gente en otras naciones vendrá a cuidar los rebaños, los campos y las viñas de ustedes. Ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. Disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían, y los que han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. Dios dijo, yo, el único Dios, amo la justicia, pero odio el robo y el crimen. Por eso les daré una gran recompensa y haré con ustedes un pacto que nunca tendrá fin. Sus descendientes serán famosos entre todas las naciones. Cuando la gente los vea, dirá, son un pueblo bendecido por Dios. ¿Sí o no? Al 11 solamente, ¿eh? Del 1 al 11 es. Ah, me queda uno. Isaías dijo, mi Dios me llena de alegría, su presencia llena de gozo. Él me dio salvación y me trató con justicia. Así como de la tierra brotan las semillas y en el jardín nacen las plantas, así Dios hará brotar la justicia y la alabanza entre todas las naciones. Bien, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a hablar del Mesías, del empoderamiento del ministerio de Jesús. Si ustedes recuerdan, Jesús en Lucas 4, del 16 al 22, habló
en la sinagoga de Nazaret, su ciudad natal. Abrió el rollo de Isaías 61 y leyó desde el principio del capítulo hasta la primera línea del versículo 2. Cuando se sentó simplemente dijo: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Jesús es la persona descripta en el capítulo 61, versículo del 1 al 3. Y él es sobre quien está el Espíritu de Jehová. Del versículo 1 al 3 se describe a Jesús. Dice: porque me ungió Jehová. Esto identifica al orador como el Mesías, porque Mesías significa ungido, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar también en 1 de Samuel 2:10, que se refieren al Mesías como su ungido. La palabra ungir significa frotar o rociar, es aplicar un ungüento o líquido aceitoso. Las personas del Antiguo Testamento a menudo eran ungidas. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a ver que muchas personas fueron ungidas literalmente con aceite. Por ejemplo, los sacerdotes eran ungidos para su servicio especial al Señor. Eso lo encontramos en Éxodo 28 al 41. Se aplicaba el aceite como señal del Espíritu Santo sobre su vida y sobre el servicio que iban a ofrecer. ¿Sí? Después, en el versículo 1 también dice: me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Acá hay varios puntos importantes en estos versículos. Primero, el predicar buenas nuevas a los abatidos. El Mesías anuncia que está aquí para sanar el daño que trae el pecado, ¿sí? Las consecuencias del pecado. El pecado ha hecho un gran daño y por eso es necesario que haya una obra de redención. Otros puntos importantes son: Él me ha enviado, debido a que el pecado empobrece. Él va a predicar buenas nuevas a los abatidos, debido a que el pecado rompe los corazones. Él va a vendar a los quebrantados de corazón, debido a que el pecado los hace presos. Dice que Él va a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de cárcel, debido a que el pecado oprime y encierra, cautiva. Y Él va a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Él me ha enviado, y esa es una palabra que la verdad que es importante recalcar, debido a que el pecado es un crimen que va a ser vengado. Él va a proclamar el día de la venganza del Dios nuestro. Esos son puntos importantes. Si nos movemos al 7, dice: el pueblo de Dios se regocijará con las grandes bendiciones de Dios. En lugar de vuestra doble confusión, hay un cambio bajo la unción del Espíritu Santo y el ministerio del Mesías. No hay más confusión. Luego, en el versículo 9, dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Y todos los que los vieran reconocerán que son linaje bendito de Dios. Reconocerán que son linaje bendito de Dios. Si separamos estos versículos, significa que este pacto eterno trae bendiciones, y bendiciones prominentes a los que son bienaventurados, conocidos entre las naciones. Después, si nos vamos al libro de Hebreos, el autor de Hebreos pronuncia la bendición con respecto a este pacto perpetuo. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo,
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo vamos a encontrar en Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. El pacto trae salvación y justicia. Después, de versículo 11, lo tengo por acá, dice, porque la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Dice, en gran manera me gozaré. El gozo del bienaventurado no está en la bendición en sí, sino está en Jehová. Es un pensamiento expresado más tarde también en Filipenses 4:4, donde el apóstol Pablo escribió regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Después dice, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. La concesión de la salvación y la justicia al pueblo de Dios está representada por la imagen de vestirlos. Son vestiduras gloriosas, son vestiduras que han sido dadas, ¿sí? Me rodeó, me atavió, y como la tierra produce su renuevo. La bendición de Dios crece, no se fabrica, sino que crece. Y aún así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Eso es lo que sería el capítulo 61. Si alguien quiere agregar algo o decir algo, puede hacerlo, ¿eh? Y a mí siempre me gustó este pasaje que decía Mari, de- del versículo 1 y la primera parte del versículo 2, que es lo que Jesús habló en Nazaret, y que a partir de ahí es donde marcó un antes y un después, porque lo echaron de Nazaret, lo quisieron matar, pero como no era el tiempo, entonces comenzó su ministerio acá en la región, junto al mar de Galilea, en Capernaum. Bueno, y hay una parte que me gusta, que es la primera del versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Bueno, ese año se refiere al año de jubileo, y ahí viene la jubilación. ¿Sí? Eh, el año de jubileo es el año 50. Entonces, lo que tenía el pueblo de Israel por mandato de Dios es que luego de tantos años, 49 años, al año 50, entonces aquellos que estaban cautivos debían ser liberados. Tenían que ser libres los esclavos. Y eso es lo que viene a predicar entonces Jesús. Viene a predicar como que llegó el año 50. Por eso dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Sí? A proclamar el año de jubileo. Este año de jubileo uno lo lee hasta en el libro de Levítico, en las ordenanzas que Dios había establecido. Bien, ¿no? Ese era mi aporte nomás. Siempre me gustó esa partecita. Sí, la verdad que el capítulo 61 tiene mucha relación hacia lo que es el Nuevo Testamento. Bueno, nos vamos a mover al capítulo 65. Y voy a pedir a Gloria, por favor, si puedes leer del 1 al 7. Bien. ¿64 me dijo? 65, versículo 1 al 7. Bueno, dice así. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros
y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Versículo 7. Bien. En este capítulo, el Señor ve un arrepentimiento superficial del remanente. Del versículo 1 al 7 vemos vemos a Dios que sería encontrado por aquellos que no preguntaban, es decir, por los gentiles. Después dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. No era que Dios hubiera ignorado a los judíos. Dios extendió sus manos a todo el día hacia ellos. Algunos respondieron como Daniel, pero la mayoría era pueblo rebelde. Después dice que anda por mal camino y en pos de su propio pensamiento. Confiar en nuestra sabiduría, nuestro propio juicio, nuestro propio pensamiento, es estar entre el pueblo rebelde, es estar en contra de Dios. Vivir en pos de nuestros pensamientos puede sonar como libertad, como que, bueno, son mis pensamientos, pero en realidad es esclavitud. Y voy a pedir que busquen, Denis, por favor, Romanos 12:2. Ahí está. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Bien, ahí está la solución, por así decirlo, ¿no? Ahí está lo que Dios nos dice que debemos hacer para tener control sobre nuestros pensamientos y sobre todo estar alineados en nuestros pensamientos delante de Dios. Después dice, ¿cómo podría alguien pensar soy más santo que tú? Es un versículo que a mí me llamó mucho la atención. Ellos estaban empapados en pecados descritos en este pasaje. Es una demostración dramática de la ceguera que trae el orgullo. Ellos de labios decían, soy más santo que tú. Y realmente creerlo era debido a su profunda ceguera que ellos portaban. Después encontramos del 17 al 19, voy a pedir que lo lea Denis, por favor. Eh, segundo. Del 17 al 25, por favor. Ok. Llénense de alegría, porque voy a crear algo nuevo. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo del pasado será olvidado y nadie lo recordará más. Voy a crear una nueva Jerusalén. Será una ciudad feliz y en ella vivirá un pueblo alegre. Yo mismo me alegraré con Jerusalén y haré fiesta con mi pueblo. En Jerusalén no habrá más llanto ni se oirán gritos de angustia. 19, ¿no? ¿Me dijiste? Ujú. Correcto. Vamos. Bien, encontramos aquí en estos versículos claramente descrita la tierra del milenio. Se le anuncia al pueblo de Israel que los días de luto y sufrimiento terminan. Eso es el versículo 19. Del 20 al 24, que una nueva era de bendiciones está llegando. Y en el 25,
lo que sucederá en el reino mesiánico, ¿no? Y sin embargo, acá hay dos profecías descriptas, parecieran distintas, pero son iguales, se complementan entre sí. Una es, del 17 al 19, encontramos referencia al estado celestial con cielos nuevos y tierras nuevas. Y en el segundo, que va desde el 20 al 25, se refiere al reino terrenal, al milenial del Mesías en su segunda venida. Esas serían las dos profecías mesiánicas que yo encontré acá. No sé si El, Pablo. el versículo 25 me hace acordar, no sé si han visto, el librito que reparten los testigos de Jehová en la atalaya. Y está el león con el corderito. Se me vino eso. Bien. No sé si Pablo querías aportar algo. Y hay un pasaje ahí que a mí me llamó la atención en su momento, que es el versículo 11. Es un pasaje controversial, ya lo vamos a ver. Versículo 11 dice, pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Lo que dice al nombrar mesa para la fortuna y libaciones para el destino, eh, están adorando. ¿Mm? Por ahí uno lo puede ver al día de hoy acá en Argentina, estas libaciones muchas veces se hacen porque hay un ídolo que se adora mediante botellas, estos altares que están allí sobre la ruta. Bueno, esto que dice fortuna y destino, en algunas Biblias los nombra con las palabras originales. Son dioses, o sea, son ídolos. A la fortuna es el dios Gad, G-A-D, y el destino es el dios Mení. Así como nosotros conocemos, vieron que hay veces que hablamos de espíritus de, espíritu de Mamón, por ejemplo. Bueno, tal vez más conocido, pero acá también aparecen dos, ¿sí? Espíritu de Gad y espíritu de Mení, el de la fortuna y el del destino. Bueno, y que muchas veces como cristianos nosotros de alguna manera los invocamos. Traemos cosas cuando llegamos al Evangelio de saludar, y muchas veces se escucha, no sé si le prestan atención, que muchos cristianos dicen suerte cuando nos despedimos. Bueno, no es una palabra menor lo que se está diciendo, porque lo que está diciendo es que de alguna manera que la diosa fortuna o el dios del destino te acompañe. Eso es lo que está diciendo. Entonces, primero para que nosotros no lo hagamos y para que esto que estamos viendo también lo enseñemos en la iglesia. Es decir, lo enseñemos en la iglesia del Señor, no estoy diciendo en la congregación justo de nosotros, pero sí que lo sepamos, que son muchas cositas en las cuales por ahí aparece muchas veces cuando nosotros tenemos cumpleaños, tal vez de los niños, y bueno, y como que en ese momento como que nos olvidamos tal vez un poco de la adoración a Dios y estamos con la mente en otra cosa, y aparece esto de soplar las velitas, pedir los deseos. ¿A quién le estamos pidiendo los deseos? O también hay eventos deportivos, por ahí se llega a los penales, y uno como que empieza ahí a hacer ciertas peticiones, pero no se la está haciendo a Dios. Hasta algunos tal vez traigan eso de cuando ven una estrella como una estrella fugaz, pedir un deseo. ¿A quién se lo estamos pidiendo? Bueno, y otro temita, no menos importante, es el tema de los sorteos. Porque muchas veces, como cristianos, nosotros estamos, por eso decía que es un tema controversial. No estoy diciendo no sorteemos, pero ojo con lo que hacemos. Porque ¿qué estamos provocando? Sería algo así parecido como si una persona fue rescatada por Cristo y llegó al Evangelio, y nosotros vamos a beber vino en una comida. Entonces muchas veces decimos, mejor no lo hagamos, no bebamos vinos en esta comida,
por amor a ese hermano que fue librado del alcohol. Bueno, hay muchos que llegan presos, ¿sí?, del juego del azar. Me llama la atención, ahora lo recuerdo, hoy salió una noticia, lo deben haber escuchado y ayer también, de la ludopatía en la Argentina. Qué fácil que es jugar, qué fácil que es apostar. Llama la atención que antes cuando uno quería apostar, bueno, tenía que ir a una casa, una quiniela o algo así, pero ahora con el celular. En mi caso, en mi trabajo, muchos de los chicos me decían, hoy juega, por ejemplo, el Borussia Dortmund con el Real Madrid. ¿A quién le vamos a apostar? Y bueno, el Borussia paga 7-1, ¿sí? Y el Real Madrid no paga nada porque va a ganar. Bueno, se está jugando a eso, o sea, se está apostando. Y cuando uno está apostando, está haciendo un acuerdo, es decir, está haciendo un pacto con estos, que acá los nombra, los dioses, Ga y Mení, fortuna y destino. Entonces, cuando hablamos muchas veces de sorteos, tengamos cuidado y ojo cómo lo hacemos. Muchas veces decimos, qué bueno sería sortear una Biblia, qué bueno sería sortear algo porque sabemos que el sorteo me va a generar muchos ingresos. Tal vez sea más sano vender empanadas para generar ingresos y no generar un sorteo. ¿Por qué? Porque es un tema muy sensible. Tal vez uno lo tiene claro y dice, está bien, yo no voy a arrodillarme ante el dios Gat o Mení por comprar una rifa, pero no sé los demás, ¿sí? Si son 100 números, capaz que uno no, pero los otros 99, no sé cómo están sus cuentas respecto a los juegos del azar y el juego de las apuestas. Bueno, esto es lo de la fortuna y el destino. Son dioses, ¿sí? Y ojo, porque estos están como que no se los ve. Están, pero están desapercibidos. Están tapaditos, pero están adentro de la iglesia, están adentro de la congregación. Bueno, eso era algo que me llamó siempre la atención y cada vez que leemos Isaías me gusta compartirlo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir al final, Isaías 66, del 1 al 13. Gloria. Bueno, Del dice 1 al así, 13, por favor. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Y vos de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Versículo 6. ¿Más? Hasta ahí vamos. Ahí, después vamos a seguir. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 66, versículo 1. Dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podréis edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Podemos querer servir a Dios con todo nuestro corazón. Podemos querer edificar algo para Él. Pero ¿qué podemos edificar nosotros como humanos que sea digno para Dios?
Es una pregunta que yo siempre hago. ¿Qué podemos edificar que sea digno para Dios, no? En cambio, lo que Dios realmente quiere de nosotros es un espíritu pobre. Ojo con la palabra pobre, porque no es igual que pobreza, no lo tomemos por ese lado, sino pobre dependiente, ¿sí? Es un espíritu dependiente de Dios. Vamos a utilizar esa palabra, si no, pobre es otra cosa. Y humilde, ¿sí? Y una persona que tiembla ante la palabra de Dios. Es una persona dependiente, humilde y temerosa de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Después dice el 3 y el 4. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. ¿Qué palabras? En el ritualismo religioso el pueblo de Dios pensaba que agradaba a Dios. Es decir, su ritualismo religioso se sumaba a su pecado, no se le quitaba. Es decir, era más de lo que estaban haciendo, se le sumaba el tema de matar a un animal. El pueblo de Dios eligió su rebelión contra él y persistieron en eso a pesar de las advertencias que Dios les había hecho. ¿Sí? ¿Y cómo podemos evitar nosotros caer hoy en un engaño? Primero, algunos tips que yo siempre doy es responder al llamado de Dios. Cuando nos llama, escucharlo, escuchar las advertencias, es decir, te va poniendo semáforos, venís bien, verde, bueno, pasás, amarillo, en el amarillo ya te está advirtiendo de que frenes. Si algo estás haciendo mal, el amarillo ya te está avisando y que frenes, y ya el rojo, ahí estamos mal. Pero siempre es responder al Señor cuando llama y escucharlo cuando nos habla, cuando nos advierte que tal cosa que estamos haciendo está mal. ¿Sí? Así de simple, serían esos dos puntos. Del 5 al 6 dice, Isaías muestra a las personas que tienen una religión superficial y vacía, y se burlan de aquellos que tienen una fe genuina. Acá hay puntos importantes que yo quiero dejar en claro de la religión vacía. La religión vacía odia la fe genuina. Dice que os aborrecen. Segundo, la religión vacía rechaza la fe genuina. Os echan fuera, esas palabras. Tercero, la religión vacía actúa en el nombre del Señor, pero no creen. Cuarto, la religión vacía se burla con palabras espirituales. Jehová sea glorificado. Pero ya vimos anteriormente que no creen. Ellos, las personas que llevan una religión vacía, serán confundidos. Lo más importante acá, y quiero recalcar esto, es que la religión vacía no triunfa. Al final de sus días van a ser muy confundidos. Después del 7 al 11, los versículos 7 al 11, dice, todo el pueblo de Dios es llamado a compartir el gozo de Jerusalén. También habla de la aparición del Señor que traerá liberación inmediata hacia su remanente. Del 12 al 17, cuando el Mesías regrese en gloria, para muchos será una gran bendición y para otros será más que juicio. Y ahí vendrá el lloro y el arrepentimiento y ya será un poco tarde. Yo quiero que leamos del 22 al 24. Denis, por favor, si puedes leer del 22 al 24. La descendencia y el nombre de ustedes permanecerán para siempre, así como permanecerán el cielo nuevo y la tierra nueva que yo voy a crear. El primer día de cada mes y el día sábado de cada semana todos vendrán a adorarme. Cuando mi pueblo salga, verá en el suelo los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Allí los gusanos nunca mueren, y el fuego nunca se apaga. El mundo entero lo verá y se llenará de espanto. Les juro que así será. Gracias. Bueno, del 22 al 24 tenemos una descripción de su triunfo, ¿sí? A lo largo de este libro, Isaías habla acerca de las naciones que han sido juzgadas y con frecuencia condenadas. Sin embargo, Dios tomará gente de cada tribu y lengua y lo adorarán a Él. Yo quiero cerrar con esto, ¿sí? Isaías describe el destino de los que rechazan a Dios. Aún los que llevan la apariencia de una vida
religiosa, pero en realidad es una religión vacía. El libro de Isaías cierra con la importancia suprema y la vida eterna. Debemos pensar cuál es nuestra elección cada día. Cada día nuestros pensamientos, cada día nuestras actitudes, cada día, a mí el que me marcó mucho fue el capítulo 57 de que por más que ayunaran, por más que hicieran sacrificio, oprimían a los trabajadores, no, digamos, no atendían a los necesitados en su familia. Entonces debemos pensar cada día qué estamos haciendo, cómo son nuestros pensamientos delante de Dios. Recuerden Romanos 12, que ahí está la solución del tema de los pensamientos delante de Dios. Así que eso sería todo de Isaías. Bien. Hay un pasaje acá, hay una profecía en el versículo 8, 66:8, que tiene que ver con el pueblo de Israel. Nosotros lo hemos venido diciendo a medida que leíamos Isaías, que las profecías, más que nosotros estamos en una casa profética, las profecías tienen más de un cumplimiento en diferentes contextos. Entonces, si uno lo lee en el momento en que fue dada la profecía de Isaías, se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo a Jerusalén, al monte de Sión y al regreso de la cautividad de Babilonia. Pero eso no es que quedó ahí, sino que también se extiende al día de hoy, así como lo iba explicando Mari. Bueno, pero en el versículo 8 marca algo trascendente en la historia de la humanidad. Cuando uno lee la Biblia, en realidad no aparece en la Biblia, pero hay algo referente, que es el año 70. En el año 70, o sea, en el siglo I, Jerusalén es destruida por los romanos. ¿Sí? Tito, el general Tito, llega a Jerusalén y destruye, ¿sí? Luego de hacer un sitio sobre la ciudad, entonces destruye todo, destruye el templo, el gran templo de Herodes, las murallas, y quedan las ruinas. Y lo que hace con el pueblo judío, lo dispersa por todo el mundo. Eso fue en el año 70. A partir de ahí la nación de Israel no tuvo tierra, no tuvo un lugar. Y yo me imaginaba esta situación, imagínense, nosotros ahora vieron que 20:50 de la noche, cuando uno anda, termino de trabajar y es como que quiero llegar a mi casa, quiero llegar a mi hogar, quiero llegar al lugar donde me contengan. Bueno, tal vez lo hayan experimentado aquellos que salieron. En este momento, bueno, justamente cuando Denis estaba allá en Canadá, no sé si te pasaba esto como que quiero estar en mi tierra. No sé si te pasó eso, como que vos tenías un lugar como que te está esperando. Mm, sí, ¿Tuvieron y algo aún así? así, ¿Sí? sí. Israel no tenía dónde ir. Desde el año 70 no tenía tierra. ¿Por qué? Porque fue llamativamente y controversialmente, siendo Jerusalén la ciudad de paz, bueno, ese lugar fue de conflicto. Se lo pelearon, llegaron unos, llegaron los árabes, llegaron los otros, y luego en la Segunda Guerra Mundial, que eran los ingleses que habían tomado el lugar, siempre en conflicto. Muchas veces las películas lo muestran, como siempre fue una tierra de conflicto Jerusalén. Sin embargo, 14 de mayo de 1948, este versículo 8 tiene cumplimiento. ¿Cuántos años pasaron, no? Recordemos que había dicho años 70. 1948, termina la Segunda Guerra Mundial, y entonces, si no me equivoco, es la OTAN, ¿sí? Lo que hace es llamar a las naciones que voten. ¿Por qué? Porque Inglaterra, quien estaba ocupando el lugar, entonces se lo cede para que Israel, aquel que había sido oprimido, aquel pueblo judío que habían matado 6 millones de personas, entonces tenga un lugar para volver. Era como que tengo una casa donde llegar después de tantos años. Y muchos se sintieron atraídos. Y entonces el versículo 8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Sí, es la respuesta.
14 de mayo de 1948 nació de una vez una nación, porque tuvo una tierra. Bien. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y no sé si tienen personas conocidas del pueblo judío, pero hay algo en ellos, y es totalmente espiritual, ya sean creyentes en Jesús o no lo sean, hay algo que los atrae, hay algo que los lleva a la tierra de Israel. Es una Mm, atracción espiritual totalmente, ¿sí? Entonces, no es que tengan un mandato en la Biblia de que deban ir, pero ellos tienen la necesidad de ir. El pueblo de Israel hoy incluso tiene un nacionalismo que las otras naciones prácticamente no lo tienen. Son amantes del pueblo porque son la nación. Tal vez no, lamentablemente, porque Dios es su Dios, sino que ellos se quieren como una nación. Se cuidan unos a otros porque son una nación. Pero este versículo es sorprendente porque en el año 1948, reitero, es que Israel puede volver a ese lugar. Los conflictos no terminaron. Si ustedes leen la historia, es muy interesante. Conquistó cierta parte de lo que nosotros conocemos como la tierra de Israel o la tierra prometida. Bueno, empezaron los conflictos. Hay una historia muy linda, muy interesante, la Guerra de los 6 días en 1967, que es cuando recién entonces puede tomar todo lo que es Jerusalén, toda la parte que hoy uno conoce. ¿Sí? La Guerra de los 6 días, cuando la nación de Israel tiene la estrategia divina, evidentemente tiene la estrategia de Dios, como para que contra 3 naciones se levanta. Bueno, y si uno, ya lo vamos a leer en su momento, ese es uno de los profetas, ¿sí? No lo recuerdo bien ahora si es el profeta Abdías o el profeta Nahum, ¿sí? Uno de esos dos, no lo recuerdo bien, que habla sobre este tiempo de la guerra de los 6 días, donde la Biblia, uno puede decir, no es algo antiguo, es totalmente actual y hasta te da escalofrío saber cómo la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Muy bien. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias, Gloria, Denis, por este tiempo.